¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rigoberto Ramírez de Soporte Técnico. Bienvenidos a su canal Tips Peak Auto. El día de hoy vamos a hablar de los sensores de temperatura del refrigerante y de los sensores de temperatura del aire. Comenzamos. Vamos a hablar del sensor del refrigerante, que es el CTS. Este sensor de refrigerante me va a captar la temperatura del motor. Sabemos de antemano que va a traer dos, uno que te marca en el tablero y otro es para activar los motorventiladores. Tengan mucha precaución en eso. El motor se debe de calentar entre 80 grados centígrados, máximo 110, o sea, 176 grados Fahrenheit a 220 grados Fahrenheit. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que en el conector le van a llegar dos cables, porque es de dos pines. Uno, que al momento que abrimos el switch, deben de llegar al conector 5 voltios y el otro va a ser tierra. Cuando yo conecto el sensor, el voltaje va a caer, se va a mantener en 4.5 voltios por la resistencia interna que tiene este sensor. Entonces, damos marcha al motor y se empieza a calentar. Para eso yo voy a ir checando con mi termómetro digital o láser para checar la temperatura del motor. De hecho, en el tablero de la unidad me está marcando la temperatura, ¿verdad? Entonces, yo debo de checar que cuando llegue a 80 grados centígrados se tienen que activar los motorventiladores o el motorventilador. Pero algo muy importante, conforme se va calentando el motor, el voltaje va cayendo. Si estaba en 4.5 volts, 4 volts, 3.5, 3 volts, 2.5, 2 volts, 1.5. Cuando llegue a 1.5, 2 o 2.5 según sea la unidad, es cuando el motor ya tiene que estar entre 80 grados centígrados, máximo 110. En esos momentos empieza a trabajar los motorventiladores. Si el cliente nos reporta que está consumiendo mucho combustible e incluso avienta humo negro, habrá que revisar si está trabajando este sensor, ¿verdad? O a veces dicen, de hecho me marcó el código de falla. Ok, sí, yo debo de revisar, ¿sí?, que me esté llegando el voltaje de 5 voltios y que cuando lo conecte me esté manteniendo 5 voltios. Y conforme se va calentando, ya dijimos, va disminuyendo. Pero, ojo, si no disminuyó el voltaje, no cayó el voltaje, para la computadora el motor sigue estando frío. Entonces, en la línea, ¿sí?, de inyección, obvio, va a activar más tiempo los inyectores y va a estar gastando más combustible. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, que el sensor trabaje en cuestión de que va cayendo el voltaje. Si el motor ya está bien caliente, ya se prendieron los motorventiladores, ¿sí?, pero, ¿sí?, no cayó el voltaje entonces, ¿qué pasa? Va a consumir. O viceversa, ¿sí? Desde un principio cuesta trabajo encender la unidad porque llegan 5 voltios y cuando lo conecto cae a 1.5 volts, como si ya estuviera caliente. Entonces, obvio, la inyección va a ser menor. Y al ser menor la inyección, tarda mucho en encender la unidad. Es lo que nos reporta el cliente. Vean cómo es la diferencia. Ustedes, compañeros mecánicos, ya lo saben. Los señores que me están viendo ahorita, los aficionados a la mecánica, se dan cuenta que el voltaje, desde un principio al conectarlo, cae a 1.5 voltios, señal de que estuviera caliente. Obvio, la inyección es menor. Por eso le cuesta trabajo encenderlo por las mañanas, viceversa, ¿sí? Si ya se calentó el motor y sigue teniendo los 4.5 voltios, tenemos consumo de combustible. Entonces, es bien importante tomar en cuenta, ¿sí?, que funcione este sensor. Ahorita vamos a hacer unas pruebas de cómo hacerlo. Tengo ahora el sensor de temperatura del aire. Este sensor es la misma función que nomás que este va a captar el aire que está entrando por el filtro o el purificador y lo va a captar para que
la computadora al captar esta temperatura del aire, también sabemos cómo va a ser la inyección. Entonces, al momento que yo pruebo 5 voltios, en cuanto lo conecto, debe tener 4.5. Arrancamos la unidad y el aire que está succionando el motor, ¿sí?, dependiendo si hace mucho frío, lo capta frío, ¿sí?, el voltaje es alto. Entonces, obvio, va a haber más inyección. Si desde un principio tenemos un voltaje muy bajo, el aire que entra, entonces la computadora se vuelve loca porque ese sí funciona bien y este no. Entonces ya no sabe qué hacer con respecto a la inyección. Entonces los dos tienen que trabajar a la par prácticamente. Este checa la temperatura del agua y este checa la temperatura del aire. Si lo observan, es como un cerillito. Está captando el aire y aquí capta la temperatura del agua. Por eso es muy importante que tengamos nuestro purificador en buen estado, que tengamos bien nuestro filtro de aire limpio, ¿sí? Y si es de temperatura del agua, que tengamos nuestro anticongelante en buenas condiciones, que tengamos la densidad que esté en buenas condiciones, porque tendrá anticongelante, pero no tiene la densidad, de nada me sirve, porque en ocasiones, espero no equivocarme, a veces vaciamos medio bote de anticongelante y lo demás de agua, y la densidad no es igual. Entonces tenemos problemas con el sistema de enfriamiento. Tengan mucha precaución en eso. Checar la densidad con nuestro densímetro, que esté trabajando perfectamente bien para que este sensor no tenga problemas en su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Veamos las pruebas. Yo tengo aquí mi multímetro en la escala de 200 ohms, ¿sí? O lo puedo poner donde va la chicharrita, ¿sí? Ahí me está pitando. Voy a colocar en el sensor, y ya sea que le metamos calor con una pistola o tener un recipiente con agua a una temperatura de 100 grados centígrados, o incluso usar un encendedor para que se caliente y me marque, ¿sí? Veamos, voy a poner otra la pistola para hacerlo un poquito más rápido. Aquí tengo la pistola. Ahí está marcando la resistencia. Tenemos aquí la temperatura. Esto me indica que este sensor está en buenas condiciones. Si agarramos el del aire, lo voy a hacer un poquito más retirado. Ahí ya me está marcando. Esto me indica que el sensor está en buen estado, porque estamos captando la temperatura del aire. ¿Ok? Bien, amigos, ya nos dimos cuenta la función de cada sensor y las pruebas que se hicieron a cada sensor. Qué importante es revisarlo antes de montarlo a la unidad. Ya que está montada la unidad, hacer las pruebas necesarias. ¿Para qué? Para que podamos entregar un trabajo eficaz. Bien, señores, no olviden darle me gusta, suscríbanse a nuestro canal, síganos en las redes sociales y recuerden que en Big Auto somos los grandes en refacciones.